Nicole Rodríguez. Nuestro invitado ya está en pantalla, pero antes permítanme recordarles lo que es más importante, es la manera que tenemos nosotros de poder financiarnos y de poder estar junto a ustedes todas las semanas a través de Patreon, una de las mejores maneras que hemos tenido en estos más de 2 años para poder estar junto a ustedes, para poder también recibir las opiniones, las críticas, los comentarios, las sugerencias de entrevistas también, un contacto muy directo con la gente que nos apoya en Patreon, así es que los motivo y les digo también a quienes ven este programa que se suscriban en Patreon con el monto que puedan, con el monto que puedan ir aportando y que motiven a más personas a aportar también. El mail del programa se lo recuerdo, Nicole, periodistachile@gmail.com. Allí ustedes nos siguen escribiendo los cientos de mails con nuestros productores acá que me miran. No podemos contestar todo, lo digo siempre, pero es que se enojan. Richard, se enoja la gente cuando no contestamos, un desastre, pero le contestamos Ya, a algunos nomás. No discriminadamente, sino que es un tema de tiempo. Lo que podemos, hacemos, créanme. Y también les recuerdo dos grandes auspiciadores que tenemos. Comienzo por Oxibiota, este producto maravilloso que trae unos sobres. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Oxibiota elimina los olores, los malos olores, esos que no queremos, de raíz. Los sobres que trae Oxibiota se diluyen puede ser en una olla o en un balde con agua, según la cantidad que usted necesite, y esa solución la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, baño, cocina, jardines también, incluso pulverizando la solución. Oxibiota ataca directamente las bacterias que producen esa descomposición que va produciendo el mal olor. No saca nada con abrir ventanas, Lisoform, ahí le dice publicidad, vela, etcétera. No saca nada. El mal olor va a continuar en la medida en que existan esas bacterias que producen la descomposición. Lo compra en www.oxibiota.cl y lo pide ahí a la dirección que necesite. También saludamos y les recuerdo Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas que tiene dos grandes especialidades y las cumple y por eso se distingue. Uno es la cocina in situ, la cocina que va ahí transparente al medio prácticamente de los casinos, donde usted puede oler y ver la manera en que preparan los alimentos. Y la segunda gran característica es que atienden bien. Mire qué sencillo. Y no todo el mundo lo hace. En Master Cook se preocupan que cuando usted vaya a almorzar en su oficina o vaya a tomar desayuno, lo que sea, tenga una grata atención. No va a tener ese problema de casinos con una mala atención, miran con cara de poto, como se dice en Chile, o con olor a cloro. Un desastre. Master Cook Casino en la manera. Ventas@mastercook.cl. Usted se contacta y le dice lo que necesita, cuál es su infraestructura y Master Cook se lo soluciona. De inmediato saludamos a Richard Coyumyan. Él por primera vez está en la entrevista de Nicole Rodríguez, experto en defensa y seguridad, es el vicepresidente del directorio de Atina Lab, una institución que se ha dedicado a poner sobre la mesa varios temas que la prensa tradicional no siempre habla. Actualmente, además, y muy recientemente, electo concejal por Las Condes. Ya veo que Richard está pasando de los medios ahora directamente a la política. Después le podríamos preguntar. Se formó en la Escuela Naval, ¿ah? Tiene un MBA en la Universidad Católica, posgrado en Londres. Y adivinen qué vamos a hablar con él. El tema que nos preocupa, que tiene que ver, y la pregunta que surge es si están debilitando las Fuerzas Armadas de Chile, qué pasa con nuestro ejército y qué pasa con nuestra seguridad nacional. Richard, bienvenido a la entrevista de hola, Nicolás Rodríguez. muchas gracias. Buenas tardes y buenos días a todos los que escuchan este programa. Y muchas gracias por invitarme por primera vez a conversar con ustedes. Yo creo, a ver, Te mira, hice varias preguntas en el inicio, pero es para sí, que pero por eso, te... pero vamos por partes. Yo creo que hay dos polémicas o dos temas dando vuelta hoy en día. Uno es
la creación del Ministerio de Seguridad, que es una idea muy antigua y que está en trámite en comisiones mixtas en el Parlamento, y otra es el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eh, yo creo que el financiamiento, es decir, y sale particularmente por una polémica que todavía no sé quién fue el que la inventó. ¿Esto? Porque esto fue, los comandantes en jefe es muy normal que asistan Algo, o reportarse al Parlamento, a las comisiones mixtas o a la Comisión de Defensa del Senado o a la Cámara de Diputados, eh, y son, es decir, por lo tanto eso sucede. La semana pasada una comisión mixta para analizar el presupuesto de defensa, mixta es cuando asisten diputados y senadores, y el Mercurio sacó una nota, ¿no es cierto?, diciendo que el ejército ha hecho un téngase presente, su comandante en jefe, el general Iturriaga, que es una persona muy seria y responsable, respecto del presupuesto para contratar soldados de tropa profesional y soldados con cripto. Lo que a la gente, lo que el Mercurio omitió, porque sería bastante más entendible la nota, era que el general Iturriaga no estaba solo, de haber estado con algunos otros generales presentes, su director de finanzas, pero también estaban autoridades del Ministerio de Defensa, que recién hoy día levantaron la voz y dijeron, se alinearon con la posición del ministro Marcel. ¿Ya? Entonces, el general Iturriaga, cuando ha ido concurrido a comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, por lo general va acompañado de la ministra de Defensa, el subsecretario de Defensa o subsecretario de Fuerzas Armadas. Una anterior visita de él también causó polémica en su minuto cuando un diputado o senador le hizo una pregunta directa y él respondió. Entonces hay gente que anda alarmada que el comandante en jefe del ejército haya hecho una declaración. Y él no hizo una declaración. Él fue al Parlamento, pero fue déjame entre... interrumpirte, yo sé, pero más allá de la... Yo te voy a decir lo que creo que produjo la controversia, que lo diga públicamente, es decir, no en sesión cerrada. Yo sé que el general Iturriaga y muchos otros concurren en la discusión de presupuesto, van varias veces. La discusión puntual tiene que ver con lo que dijo, no si lo dijo o no. Yo sé que posterior a eso varios salieron diciendo que no lo debería haber dicho. Entonces, acá tenemos dos cosas. Uno, el fondo, lo que dijo, el financiamiento propio de la Fuerza Armada, de los conscriptos y de los soldados profesionales, que ya te voy a preguntar. Y en segundo lugar, que lo haya dicho de una manera abierta y no en sesión secreta, porque se, se dijo que nos dejaba muy expuestos, muy desnudos, que en el fondo le dijo al mundo que en la práctica Chile solo financia 1.600 soldados y no 7.000 y que a nuestros conscriptos, que se supone que tenemos alrededor de los 12.500, se financia el 50%. Entonces, me parece que la controversia tiene más que ver con que todo el mundo conozca esa cifra, si es que efectivamente esa cifra es real. No, esa cifra es real. Y no fue ninguna novedad que lo dijera. Los que estamos metidos en la materia lo sabemos. Cosa de mirar el presupuesto anual y saber cuántas plazas tiene cubierta el ejército. El general Iturriaga ya había hecho un téngase presente el 19 de septiembre, cuando se le preguntó sobre los roles constitucionales del ejército. Y dijo, si no te acuerdas cuando en la parada militar llega y dice, si a nosotros se nos requiere y se nos da la orden y tenemos que salir a realizar labores de seguridad interior, lo vamos a hacer, pero tenemos que estar entrenados y capacitados para hacer eso. ¿Cuál es el problema que el general Iturriaga está planteando ahora? No es un problema de seguridad nacional en lo más profundo. Lo que él está diciendo es, miren, si usted me requiere concurrir a labores de seguridad interior, yo no tengo soldados, es el mensaje de la práctica, no tengo soldados para poder hacer labores de seguridad interior. Y tú me dices, pero estamos desnudos frente al mundo. No, porque desde la época del general Cheire, que el ejército se convirtió de un ejército alto en mano de obra y bajo en tecnología a alto en tecnología y bajo en mano de obra. Es decir, nosotros tenemos pilotos de helicóptero, conductores de tanques Leopard, tenemos brigadas acorazadas, tenemos el mejor ejército de Sudamérica en este, no estoy por decirlo quizás de Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que tengamos soldados para ir a hacer labores de seguridad interior en la macrozona sur, en la frontera norte. Y cuando lo tenemos que hacer, tenemos que sacarle los conductores a los Leopard, a los pilotos de helicóptero o qué sé yo, toda mano de obra Entonces, especializada, muy especializada, para ir a hacer esas labores. para entenderlo, Richard, lo que dijo el general Iturriaga, que todo el mundo leyó, y me imagino que la prensa internacional también, y Bolivia también, y Argentina también,
no nos expone, no nos debilita frente, por ejemplo, a países vecinos. Decir que contamos con 1.600 soldados es suficiente. No, a mí este problema no es de carácter internacional. Esto no es un problema de seguridad frente a Argentina, Bolivia o Perú, o a cualquiera que se quiera venir a enfrentar con nosotros. Recuerda que Chile también tiene una reserva instruida y puede rápidamente activar, por lo menos, es decir, te tiro un número, 20.000, 30.000 soldados Sí, rápidamente de las reservas instruidas, ¿ya? El problema es que las labores que se le está... Lo que él dice es, mire, señor, las labores de seguridad interior son intensivas mano de obra. No tengo mano de obra. Necesito soldados para hacer labores de seguridad interior, no para ir a defenderme de Perú o Bolivia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a usted le ha dado por utilizar al ejército de labores de seguridad interior. Lo está haciendo hoy día en la frontera norte y lo está haciendo en la macrozona sur. Y además también se está discutiendo si el ejército debiera tener a cargo las labores de control de armas. ¿Listo? Bien. Entonces dice, si usted quiere que insiste en asignarme esas responsabilidades o de hacer permanentes los estados de excepción, que son excepción, y los transforman en permanentes, entonces yo tengo que reconfigurar las capacidades del ejército para volver a ser un ejército intensivo en mano de obra. Y la única forma que yo puedo ser intensivo en mano de obra es que usted me dé la plata para contratar la planta que está autorizada de soldados conscriptos, que son 12.000 y fracción, más los 7.000 soldados de tropa profesional. Para todos los que están escuchando acá, definamos qué es lo que es uno y qué es lo que es lo otro. Soldado conscripto, un cabro de 18, 19 años, o señorita que sale del colegio o del liceo donde está y, y es soldado conscripto del Ejército de Chile o de la Armada o de la Fuerza Aérea por un periodo de más de un año y menos de dos. Durante ese periodo, además, reciben capacitación en ciertos temas distintos, cosas que le permiten enfrentar el futuro. El soldado profesional es un soldado conscripto que se integra al ejército con un plazo fijo, es como un contrato de plazo fijo que normalmente duran hasta 4 años. Gana mucho más que un soldado conscripto, pero gana menos que en funciones equivalentes en el mercado. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que hoy en día los soldados conscriptos o los que fueron soldados conscriptos y los soldados de tropa profesional son personas altamente valoradas por el mercado, dada la situación de seguridad en la cual vive Chile, en la cual tener, digamos, ese tipo de personas con esa capacitación se lo pelean en las empresas y en cualquier organización. claro, Richard, vamos por parte. Cuando se habla de un ejército poderoso, un ejército potente, voy a preguntarte después de la tecnología, ¿cuántos soldados se necesitan según la población de ese país? Eh, Es que no es una combinación de, son capacidades que uno dice, es decir, yo, ¿qué es lo que es más importante hoy en día? Si uno quiere decir, quiero estar a full potencia, quiere decir que yo tengo que tener todas mis brigadas acorazadas, full equipadas, entrenadas y capacitadas. A veces vale más el entrenamiento y la condición del material si tengo 10.000 o 20.000 soldados. ¿Me explico? Entonces, y lo mismo la capacidad de los transportados, los helicópteros, y lo mismo aplica a la Fuerza Aérea y a la Marina. ¿Cuál es el problema del presupuesto actual que el gobierno asigna a las Fuerzas Armadas? Que las tiene en sus mínimos operacionales. ¿Esto por qué? Porque no tienen todo el presupuesto que necesitan para mantener sus capacidades a full entrenamiento y además, como está requiriendo que participen en labores de seguridad interior, tengo que desviar recursos de lo que es relevante de la perspectiva de seguridad nacional frente a un ente externo, ¿ya? Y tengo que desviar recursos para labores de seguridad interior que a veces son más parecidas a lo que es del mundo policial que el mundo militar. no, está bien, pero en cuanto a dotación, me imagino que un mínimo que haga ver un ejército suficientemente. A ver, te lo voy Pero, a. Pero hola. espera, que quiero ser preciso. El soldado conscripto no te contribuye fuertemente a la defensa actual, te lo contribuye el minuto que está entrenado. ¿Listo? Entonces, en el segundo año, el soldado conscripto sí es un elemento valioso. El soldado otro profesional también es valioso. ¿Qué es lo que Chile debiera tener? Probablemente 7.000 o 5.000 soldados de tropa profesional Claro. y a lo menos 8.000 o 10.000 soldados conscriptos. Con eso, el ejército mantiene capacidades en lo que son capacidades humanas. Pero ojo, el recurso más escaso del ejército son los oficiales y los suboficiales. Los suboficiales son los que van a la escuela suboficiales, porque esas son las personas que tienen altos niveles de entrenamiento, son técnicos y profesionales en las materias militares. Entonces, por eso que, pero el general Iturriaga es muy preciso, dice, si usted no me asigna más presupuesto, no me pida funciones adicionales, no relativas de cara a Perú, Argentina, Bolivia o algún ser que quiera hacerle mal a Chile,
sino para labores adicionales de seguridad interior. No, ¿Por sí. qué? Porque ese es el punto. Y lo entiendo el punto, pero me estoy saliendo de ese punto para Sí, entender si efectivamente al ejército de Chile, a las Fuerzas Armadas de Chile, paulatinamente se le ha ido debilitando. Yo entiendo el punto del general Iturriaga en el Congreso con respecto a lo que se le está pidiendo desde octubre del año 2019 al ejército y desde antes con la macrozona sur. Yo lo entiendo, pero ampliando un poquito el panorama con respecto a las Fuerzas Armadas, la pregunta es si la tienen funcionando en su mínima expresión, ya sea con su equipamiento o a lo mejor no han hecho las compras de renovación que corresponde. El otro día yo no sé, yo me imagino que tú lees harto de esto, Richard, y hace algunos meses leía que hay algunos aviones que no están con la mantención que corresponde. Todo eso significa que no estamos con nuestra capacidad operativa. Entonces, lo que quiero saber desde tu perspectiva, que tú entiendes el tema de seguridad y defensa, es si paulatinamente se ha ido debilitando a las Fuerzas Armadas a través de la asignación de un presupuesto menor a lo que se necesita. yo creo que efectivamente, y esto no es un problema del gobierno de Boric, es un problema de los últimos gobiernos en general, incluyendo los gobiernos de Piñera, han privilegiado el gasto en otras materias distintas a defensa. Entonces, y el problema es que cuando surgen los problemas, defensa tiene siempre visión de largo plazo, no es un gasto que tú puedas activar rápidamente. Entonces, sí hay preocupación en las Fuerzas Armadas respecto del gasto y de la inversión. Ojo, tanto en el mantención de capacidades estratégicas, que es el presupuesto de inversión, como en el presupuesto de operación. A mí particularmente me preocupa más el presupuesto de operación porque Nicole, el tema más complejo acá que está sucediendo es, producto de que las Fuerzas Armadas están permanentemente desplegadas, la Infantería Marina y el Ejército en la macrozona sur, en la frontera norte y de repente a veces tomando otros roles, eso está produciendo un desgaste muy fuerte en el personal militar, porque supone que están en labores excepcionales que se transforman en permanentes. Eso Claro. afecta a su familia, a su vida personal, y de repente se producen retiros del ejército y de la infantería marina que son más altos de lo deseable. Y lo segundo, que también hay una demanda en el mercado. Esto es lo mismo cuando la TAM está creciendo la línea aérea, va a buscar pilotos a la Fuerza Aérea. Bueno, cuando la situación de seguridad que existe en Chile, ¿a dónde van a buscar los soldados entrenados? Al ejército y a la infantería marina. Entonces se te produce un problema de que no estás invirtiendo lo suficiente, pero por otro lado no estás protegiendo tu talento. Ahora, yo también he sido director financiero de empresas y cosas así, y lo que te quiero decir es, por otro lado, lo que está haciendo Mario Marcel, que está apretando la billetera fiscal y diciendo no hay más plata para gastar. Entonces, parte de este ejercicio dentro del gobierno, ¿a quién le asigno los recursos? ¿A seguridad? ¿A salud? ¿A educación? ¿O a quién? En general, ¿por qué causó polémica las declaraciones, es decir, lo que dijo el general Iturriaga en, en el Parlamento? Porque la gente tiene una alta valoración hoy día de, es decir, seguridad es su ítem número uno. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas están muy prestigiadas, son las instituciones más prestigiosas en Chile junto con bomberos, carabineros y la PDI. Entonces, tú te encuentras en una situación donde no se está invirtiendo esto, y dos, y la gente lo considera necesario, y las que son sujetos de la inversión además gozan de alto prestigio. Claro, ahora, ¿cómo se entiende además la otra arista que salió de el financiamiento de las Fuerzas Armadas con respecto al déficit por 1.424 millones de dólares de un monto que al final el gobierno no le ha entregado a las Fuerzas Armadas? Entiendo que equivale a un 78% del monto total para el sector. Sí, pero eso, pero Sería cuidado de otro con, lado. sí, cuidado con esa cifra. A ver, hubo una polémica que se desató principalmente hace un tiempo, una par de semanas atrás en la segunda, fue la discusión. La segunda sacó un artículo, generó réplicas del subsecretario y un par de réplicas mías y de Fernando Wilson. El punto, en general, produce ruido cuando se reemplazó la ley del cobre por esta otra ley de financiamiento de capacidad estratégica, porque un poco lo que ha sucedido es que el gobierno el año pasado, las plata del año pasado las desfasó un año y las que tienen que entrar este año, o al otro fondo, el de capacidades de contingencia estratégica, dijo, si la necesito se las voy a constituir. Hasta ahí
es un juego de tesorería o de caja del ministro de Hacienda, cómo él maneja las plata. El problema está en que hoy en día los 488 millones que anualmente se estarían, que es el aporte basal a las capacidades estratégicas de la defensa y su renovación de capacidades, no es suficiente para enfrentar los procesos de renovación de la escuadra, sí, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército que vienen por delante. Lo que pasa es que en la primera década de este milenio se produjo una oferta muy interesante a nivel mundial cuando los países europeos bajaron sus capacidades militares porque estimaban que no iba a pasar nada. Ahora, esa misma oferta hoy en día no existe. Y por lo tanto se compraron capacidades que dejaron a Chile muy bien equipado, tanto a nivel de la Marina, la Fuerza Aérea como el Ejército. El tema es que esas capacidades no son ilimitadas en el tiempo y va a haber que renovarlas. Y por eso es lo que yo ponía en una de mis respuestas en la segunda, dije, ojo, la sola renovación de la Fuerza Submarina, la Escuadra y todos los buques auxiliares cuesta del orden de 7.000 millones de dólares. Si yo me voy a 488 millones por año, voy a estar como 15 años solamente reinvirtiendo en las capacidades de la Armada. Y lo que a los chilenos les cuesta entender a veces, que la paz y tranquilidad de la cual nosotros gozamos hoy en día no ha sido gratis, ha sido porque hemos tenido fuerzas armadas que producen respeto y que permiten que Chile siga viviendo en paz. Ahora, entonces, y ahí es donde calladito se quedó subsecretario de Defensa, porque él estaba muy contento de que estaban constituyendo el Fondo de Capacidades, digamos, el Fondo Plurianual de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas. Sí sabía que estaba en falta respecto de contingencia estratégica, pero en concreto, hoy en día tenemos un mecanismo de financiamiento que está funcionando a veces con algunos manejos de caja que hace el ministro de Hacienda, pero que en la práctica es insuficiente para mantener las capacidades estratégicas que Chile requiere. Sí, Richard, tú Ese es el en mencionaste concreto. y decías que el chileno no entiende. ¿Te parece que es el chileno el que no entiende o un sector político que mira con desconfianza a las Fuerzas Armadas y que no le parece tan necesario fortalecerlas o mantenerlas vigentes? Yo creo que en general el estamento político tiende a tener una mirada de corto plazo y que esto es una materia de preocupación principalmente de los especialistas y de los técnicos en la materia, ¿ya? Eh, y si hoy en día es importante para el nivel político, o por lo menos para parte del estamento político, es porque el tema de seguridad y defensa está de moda y es importante. ¿Listo? Dale. No es habitual. No, Cuando se produjo la renovación de las capacidades estratégicas anteriores en las Fuerzas Armadas, como te dije, en la primera década de este milenio, se produjo una situación de una oferta que había a nivel global, pero también había un presidente, que uno tiene que reconocerlo, que era Ricardo Lago, que sí probablemente era lo más parecido que hemos tenido un estadista, y que el tipo tenía una visión de largo plazo y dijo, yo soy responsable como presidente de la República de la defensa y seguridad de este país. claro. Y permitió, autorizó y empujó que se hicieran estas renovaciones de capacidades. Capacidades que se han mantenido en el tiempo, pero hay un límite porque las plataformas, ya sea el casco del tanque o el fuselaje de un avión, tienen límites en el tiempo. ¿Hace cuánto que no renovamos parte de, por ejemplo, nuestros aviones o parte de los barcos de la Armada o parte de los No, armamentos? la ¿Hace Armada cuánto? comenzó un proceso de renovación primero de las unidades auxiliares. ¿Listo? Porque tiene la Parcasa Rancagua, Chacabuco, la Aldea y el Aquiles que necesitan ser renovados y ya partió. El presidente Piñera autorizó la renovación de dos, la construcción de los primeros dos. Se espera también sacar después la aprobación presidencial a los dos que siguen. Y recientemente se entregó el rompehielos, el Biel, Sí. y durante el gobierno de Piñera también se compró dos fragatas australianas que estaban en muy buenas condiciones que permitieron reemplazar a las dos fragatas tipo L, la Prat y la Torre. Pero, pero el tema, es decir, hay un plan de construcción naval continuo, pero que requiere ser política nacional y requiere ser financiado. Tiene la ventaja que además genera empleo en Chile. Entonces también tiene ese plus. El punto es que lo mismo va a haber que hacer respecto a las capacidades de la Fuerza Aérea y del Ejército. Y como te dije, esto no hace gratis. Los países tienen que tomar decisiones duras a veces de dónde es lo que más le aprieta
si su seguridad y defensa, o, ¿no es cierto?, a veces las tan válidas y a veces más necesarias inversiones en educación y salud. Ahora, la, la discusión sobre la cual partimos era una discusión más que de seguridad nacional respecto de la defensa del país, era de tener las capacidades en el ejército eventualmente, si se le requiere asistir a las fuerzas policiales en labores de seguridad Sí, interior que hoy en día está puesta en jaque tanto por insurgentes que operan en el sur de Chile, en la macrozona sur, como por organizaciones criminales complejas que nos tienen en problemas. Richard, ¿te parece que es un tema de blanco y negro, de o asignarle a la Fuerza Armada, o asignarle a salud, o asignarle a educación, o te parece que estamos gastando, y digo estamos, pero no me corresponde, porque yo no designo la plata, están gastando mal los recursos? Yo creo que tenemos acá una versión, es decir, en mi opinión, el Estado tiene ciertas labores fundamentales que cumplir. Y creo que los gobiernos de izquierda a veces se confunden en eso y tienden a eh, gastar más plata en labores que no son críticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo crítico siendo todo lo que se refiere a... Lo crítico, en mi opinión, es decir, la seguridad es el rol principal del Estado. Sí, ¿Listo? Después viene salud y educación. Yo entiendo que son importantes, pero, pero el contrato social que tenemos nosotros como personas con el Estado es bien claro y preciso y se refiere a nuestra responsabilidad en esa materia. claro, lo que te planteaba en la pregunta era que siempre lo ponen como una dicotomía, es decir, quieren que gastemos en armamento versus en educación, y me parece que no va por ahí, va por gastar bien lo Mira, que ya hay. sí, es el Gracias dilema que se por llama la ciudad. cañones versus mantequilla. Siempre ha habido esa Sí, discusión. Y lo que yo digo es, a ver, sin seguridad no hay libertad. Y sin libertad no hay democracia. Y sin democracia tampoco hay desarrollo. Pero la labor fundamental que tiene que cumplir el Estado, es decir, todo el resto parten de la base que el Estado está cumpliendo su labor fundamental de ofrecer seguridad. exactamente. Ahora, Richard, ¿cuánto influye la que actualmente en el Ministerio de Defensa la ministra sea del Partido Socialista, Maya Fernández, el subsecretario para las Fuerzas Armadas del Partido Comunista? ¿Cuánto influye en su posición ideológica para la elaboración del el presupuesto para las Fuerzas Armadas? Yo creo que los temas de seguridad y defensa son bastante de Estado, ¿ya? Y, y probablemente yo veo más presión del ministro Marcel de cuadrar la caja y el presupuesto y tratar de mantener a todo el mundo contento, especialmente yo creo que lo del tema ideológico eh, se les presentó es decir, el tema ideológico no se les aparece necesariamente en seguridad y defensa, se les aparece en la necesidad de tener que gastar en áreas que ellos privilegian por lo general o donde tienen sus agendas, ministerios, no sé, Ministerio de Familia y de, digamos, de Desarrollo, sistema, digamos, educación, salud, ellos Perspectiva de tienden género. a tener perspectiva de género, tienden a tener una agenda muy, ¿cómo se llama?, social. Tratan de privilegiar ese gasto social y además creen en un Estado muy grande. Y uno, a veces, ese mismo Estado que sigue creciendo es una máquina que traga los recursos y por lo tanto cuando necesito los recursos gastarlos en seguridad y defensa, no están porque mantener el aparato estatal es muy caro. ¿No te parece curioso que creen, piensan y empujan un Estado más grande, el oficialismo del sector izquierda, pero las Fuerzas Armadas no lo consideran parte del Estado, lo ven como un ente aparte? Eh, yo creo que las Fuerzas Armadas efectivamente no las ven necesariamente, a veces como que no se sienten responsables por ellas, como que fuera un problema de las Fuerzas Armadas. Ahora, las Sí. Fuerzas Armadas, producto de esa misma situación, son bastante corporativistas, ¿ya? En el sentido, se sienten a veces las mismas Fuerzas Armadas que no son ni sujetos de atención de izquierdas o de derechas, porque las derechas tampoco se han portado a veces, para qué vamos a decir las cosas, vamos a dar cuestiones de, han sido como lo que más las cuidan y protegen.
Entonces, y las Fuerzas Armadas tienden al final a eh, y como además las Fuerzas Armadas tienen visión de largo plazo, no son de corto plazo. El tema político siempre es muy de corto plazo. Las Fuerzas Armadas saben que están en un negocio de corto plazo, entonces están mezclando gente que pone atención versus los que no ponen atención versus corto con largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas? Buscan mecanismos como lo que estamos hablando para poder desarrollar capacidades en el tiempo, invertir en sus sistemas, porque lo que saben las Fuerzas Armadas es qué es lo que pasa. Que cuando se producen problemas, todo el mundo espera una reacción inmediata de las Fuerzas Armadas. Y nadie pregunta si durante los años anteriores se les dio el presupuesto, no se les dio el presupuesto, si se invirtió o no se invirtió. La gente igual quiere resultados. Y por eso que la Fuerza Armada también, el general Iturriaga, muy con, digamos, con todo el derecho del mundo que le da ser comandante en jefe del ejército. Estamos hablando del comandante en jefe del ejército, no estamos hablando de, ¿cómo se llama?, un marciano que llegó a la Tierra. Es decir, este señor es un general de 4 estrellas que hizo toda una carrera en el ejército, es el comandante en jefe del ejército y el tipo va y dice, esto es lo que yo puedo hacer y no hacer. ¿Y por qué se genera la polémica? Porque la gente le crea al comandante en jefe del ejército, no necesariamente al ministro Marcelo Alamaya Fernández. ¿Ya? Entonces, es el líder de una de las instituciones más prestigiosas de Chile, el que va y dice frente al Parlamento, ¿sabe, señores? Lo dijo en la parada militar y lo dijo ahora. Si yo tengo que hacer otras cosas y son constitucionales, las voy a hacer. Pero deme el presupuesto y los recursos. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es lo que no le gusta a los políticos, Nicolás? Que el ejército de Chile es constitucional y se reporta con la Constitución. Le da todos los respetos y todos los honores a las autoridades conforme ellos se desenvuelvan dentro de la Constitución. Su lealtad es con Chile y con la Constitución que rige a Chile. Entonces dice, si usted me va a dar labores constitucionales, asegúrese de que me dé el presupuesto. Si no, no me venga a pedir cosas que no correspondan. Te quiero preguntar más cosas sobre seguridad. Por ejemplo, aprobaron en comisión mixta el Ministerio de Seguridad, pero antes, no quiero dejar de lado las Fuerzas Armadas. Preguntarte, nosotros en el programa que hago con Fernando Villegas y en este programa he entrevistado varias veces con respecto al mundo que viene, por lo menos en el 2025, y uno ve vientos de guerra, uno ve polos de conflictos que se están calentando, uno ve a una China que acorrala a Taiwán, el tema de Rusia-Ucrania, en el Medio Oriente, donde al parecer no van a dejar que Irán siga desarrollando armas nucleares, Corea del Norte que quiere entrar, en fin, hay muchos polos que se están calentando y en ese contexto, Richard, me imagino que es más difícil comprar o encargar armamentos, municiones y mantener un ejército acá en el cono sur donde importamos todo, digamos, mantenerlo activo y muy al día en su material bélico. ¿Es así o no necesariamente porque en tiempos de guerra se produce más armamento y hay mayor movimiento de eso? No, definitivamente es como tú planteas inicialmente. Es decir, en la situación global actual, nosotros lo que hicimos hace 20 años atrás de renovar todas las capacidades estratégicas de Chile habría sido absolutamente imposible. Claro. Nadie te vende buques de segunda mano, nadie te vende aviones. Es decir, los aviones que está comprando Argentina era porque ya se tenían que vender y solamente están comprando como 10. Eh, entonces, en los tiempos actuales, el construir capacidades estratégicas toma tiempo y el material es muy escaso, porque están todos los europeos preocupados de la situación de Ucrania, Rusia, etcétera, y los que están en los países asiáticos preocupados de la situación de China, Taiwán, Japón, etcétera. Entonces, en los tiempos actuales, eso no resulta fácil, y por eso que es muy importante tener un programa de financiamiento de capacidades estratégicas en el tiempo que te permita ir contratando capacidades con tiempo y colocando pedidos al mejor precio y no a un precio probablemente de 3 o 4 veces, que fue lo que le pasó a Chile en el año 76 y en el 78, cuando no teníamos acceso a los mercados mundiales de sistemas de armas y tuvimos que salir a comprar a través de terceros cosas que nos salieron bien caras. Claro. Entonces, ahora, y también es importante, en alguna medida, tener capacidades de mantención y desarrollo de capacidades a nivel local, que es lo que se hace por lo menos en la Marina cuando se renuevan las capacidades, que se utilizan los ASMAR y ASENAP como astilleros constructores. Evidentemente tienes que salir a comprar algunas cosas afuera, pero utilizas esas capacidades que existen en Chile, lo cual tiene un doble beneficio. Tú tienes cierta capacidad estratégica desarrollada
pero también das mano de obra y desarrolla la industria local de tecnología y de innovación tecnológica. Richard, en porcentaje, si tú miras el presupuesto global que se le está asignando a las Fuerzas Armadas, ¿cuánto más deberían ingresar a las Fuerzas Armadas para tener esa dotación y ese armamento y En esos el precios? presupuesto, ¿Cuánto más? el presupuesto de operación debería ser ampliado entre un 10 y un 20%, presupuesto de operación, y el presupuesto de inversión y digamos, de capacidad estratégica probablemente habría que duplicarlo. Duplicarlo. Eso, sí. Si es que estamos partiendo de la base que te dije, mantenemos capacidades. Entonces, si mantenemos capacidades, no es 488, es más cerca de 1.000 millones al año lo que uno debería gastar, es decir, invertir. Y en el presupuesto de operación, yo creo que para mantener ciertas capacidades y andar operando mejor, es un 20%. Y acuérdate que las Fuerzas Armadas ganan menos sueldo que Carabineros y Carabineros ganan menos sueldo que la Gendarmería. Gendarmería tiene los sueldos más altos porque están sindicalizados, ojo. Claro, pero hay varios sindicatos de gendarmería, es un desorden. Pero bueno, pero en concreto, más o menos el sueldo de un gendarme es un 20% superior a un carabinero, y el de carabinero un 20% superior al de las Fuerzas Armadas. Y Entonces todos las ellos, Fuerzas Armadas son las que menos reciben sueldo. todos ellos en el conjunto reciben menos que los funcionarios públicos o los Sí, asesores. sí, señor. Tremendo. Richard, con respecto a la seguridad, debiera preocuparnos el acuerdo de seguridad que firmó Bolivia con Irán y en ese acuerdo, además, donde Irán se compromete a entregar drones y una serie de Mira, otros. hace, sí, yo creo que hace un año atrás yo te diría que sí, pero hoy en día Bolivia está en tal nivel de desastre interno que nada funciona en Bolivia. E Irán está más preocupado de Israel y los pepinazos que Israel le está pegando que de lo que pasa en Bolivia. Por eso digo, hace un año atrás te la compro. En este minuto no me quita el sueño. Pero sí me quita el sueño una situación de seguridad que existe, que es que Perú no está en buena, digamos, la situación interna peruana no es buena, la boliviana es un desastre, y en Argentina, si a Milei no le va bien, va a volver a ser un desastre. Vives en un mal barrio con países que son inestables y en el caso de Bolivia, un estado fallido. Entonces, cuando uno dice, oiga, ¿sabe qué? Venezuela va para tal dirección y Bolivia tal cosa, uno ya sabe que en Bolivia nadie controla nada y ese tipo de estados, Perú, Bolivia, son aprovechados por organizaciones criminales a su favor. Entonces, Chile, que puede estar haciendo los mejores esfuerzos por aislarse de esa situación, de repente se puede ver visto como colapsado por estas organizaciones criminales que operan en estos países que te amenazan y te hacen la vida compleja. ¿Y acaso para un gobierno débil no le viene bien reivindicar una salida al mar, por ejemplo, y seguir presionando aquello? No, no le teme a Bolivia. No, no. No. A ver, Chile todavía tiene capacidades militares, ¿ya? Para poder repasarse en simultáneo a Perú, a Bolivia y Argentina, a los tres en simultáneo. El tema que nosotros, eso es lo que nos da paz y tranquilidad a nosotros. Nosotros tenemos que tener siempre una política de defensa y de capacidades similares a la que tiene Israel en la realidad estratégica que tienen ellos en el Medio Oriente. Entonces, Chile vive en paz y tranquilidad cuando le hace saber a sus tres vecinos que puede ir de ida y de vuelta y repasarse los tres veces si quiere, con toda la tranquilidad del mundo. Y así Chile vive tranquilo. ¿Campos de hielo sur es un tema a preocuparse o las aspiraciones argentinas también? A mí me Tenemos. preocupan las aspiraciones argentinas por dos razones. Porque la Argentina siempre empuja hacia el sur y hacia el oeste. Sí. Siempre hacia el sur, siempre al oeste. Y eso no cambia en el gobierno que sea. Hay gente que le prende velita en Chile a Milei, y ahora recuerdo Milei es presidente de Argentina y por lo tanto defiende el interés nacional argentino. Y el interés nacional argentino siempre ha sido hacia el sur y hacia el oeste. Dicho eso, eh, dicho eso, la realidad argentina hoy en día no amenaza mayormente a Chile, pero Chile, sin embargo, normalmente pierde en este tipo de situaciones porque se mete goles digamos, se mete autogoles o pierde por secretaría, porque no tenemos claramente y planteado, identificado y yo diría ser sociabilizado cuál es el interés nacional. Y el interés nacional, entonces nuestra Cancillería no siempre hace el trabajo bien en defender los intereses de Chile en el Mar Austral, en la Antártida y en los límites con Argentina. Fue realmente un error involuntario lo de los paneles solares que se pasaron algunos metros en territorio
chileno en Tierra del Mira, Fuego? ¿Fue involuntario o fue como cuando uno empieza a poner el pie en el agua para probar la temperatura? yo creo que tiene más de involuntario que de voluntario. Ya, Pero lo que me preocupa es que habiendo sido involuntario, igual no fuimos capaces de detectarlo con tiempo, o si, ojo, porque esto nadie lo ha comunicado la verdad como es, probablemente sí se reportó a todos los canales correspondientes, pero quedó cajoneado en alguna oficina en Santiago que no tomó acción en su exacto. minuto. Eso es lo que se leyó al final tímidamente. Con Sí. respecto al Ministerio de Seguridad, mientras estamos grabando, Richard, la Comisión Mixta aprobó ese Ministerio de Seguridad. ¿Es necesario un Ministerio de Seguridad? Mira, ¿Burocratizar el combate a la delincuencia y al crimen organizado ahora con un ministerio aparte es necesario? yo escribí una columna que salió publicada hoy día en El Mostrador, ¿ya? Uy, Donde soy bastante crítico. Es decir, yo creo que las buenas ideas siempre hay que desarrollarlas. Pero cuando uno ve el Ministerio de Seguridad, quedan dudas razonables de que A, no sea más burocracia, y B, dado que son los mismos actores, no veo qué es lo que va a cambiar. Y además también se produce un tema que a todos nos queda la pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer el Ministerio del Interior? Porque el proyecto en su minuto, cuando Piñera lo tenía, este es un proyecto que tiene más de 20 años, sí. pero Piñera había recomendado fusionar la Secretaría General de Gobierno, el Secretaría General de Gobierno, el ministro, espérate que me confundo, en el fondo era fusionar a la Carolina Toá con la Camila Vallejo y con Elizalde. Ya eso es decir, Secretaría General de Gobierno, ministro vocero, Secretaría General de la Presidencia. Esos tres ministerios los fusionaba en uno que era un ministerio político. Pero cuando tú le sacas seguridad pública al Ministerio del Interior, queda la duda razonable qué es lo que va a quedar haciendo el ministro del Interior, ¿ya? O ministra del Interior. Y lo otro es que este es un ministerio muy operativo, porque es el que controla a las policías y la ANI. Y por lo tanto, quién manda a quién, cómo se relacionan, quién es responsable por qué cosa, cómo se coordinan las policías. Eh, y estábamos entrando en unos enredos también que de todas las tonteras administrativas que hemos hecho en Chile, cuando creamos los gobernadores y los CORE y le quitamos facultades al intendente, le pasamos a llamar delegado presidencial. Entonces, al final del día, lo que tú vas creando una burocracia que puede terminar siendo perfectamente inútil porque no miras la cosa como un sistema o la visión de proceso donde dices, esta es la lógica de organización. Claro, y además están creando consejos regionales de seguridad junto al delegado más un Ceremi de seguridad, es decir, más funcionarios, más plata para, yo pienso y uno proyecta para quedar igual, en el sentido de que el combate a la delincuencia y al crimen organizado, lo primero es tener la voluntad real, me imagino, de combatirlo. ¿Cuál es para ti, Richard, el fondo de donde estamos fallando? Y digo fallando en el sentido de que uno Sí, ve pero que se lo- expande el crimen organizado en Chile, se expande la criminalidad, estamos más violentos. En ese sentido, a es ver, más yo creo que es muy inseguro simple. Mira, Chile. no, yo creo que es muy simple. Es decir, hay un tema de voluntad, pero también a uno se le olvida que lo- las organizaciones criminales no operan con ninguna regla o restricción y por lo tanto tienen la velocidad y la capacidad de organizarse rápidamente, moverse en una dirección a otra, y además que tienen objetivos muy claros. En cambio, el gobierno opera con una serie de restricciones, pero además hay mucho autogol propio cuando comenzamos a decir, a ver, a la gente le suena fantástico, vamos a tener un ministerio de seguridad. Y uno, bueno, comienza a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que es el ministerio de seguridad? Y comienza a mirar los detalles y se va cómo se va a organizar y cuál es el proceso que va a haber atrás, cómo se coordinan las policías. Entonces uno dice, no, pues esto es simplemente burocracia. Esto no está realmente contribuyendo a resolver el problema de seguridad que tengo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como dice esta columna que escribí en el mostrador, vamos a terminar en las manos de una persona tipo Bukele al final del día, porque los chilenos se van a cansar de las soluciones políticas inefectivas y van a decir, ¿sabe qué? Tráigame Bukele y que haga la pega, o su equivalente. Pero ¿dónde estamos fallando, Richard? Tú dices hay voluntad. Puede que haya voluntad, pero cuando tú No, lees, pero de repente, puede que haya, yo lo dudo. ¿Y en qué sentido? Esa voluntad primaria choca muchas veces con algunas
frases que uno lee de la propia ministra del Interior, incluso el propio presidente, en el sentido de que justifican, no estoy hablando del Tren de Aragua que lo ponen siempre como ejemplo de la maldad y del crimen organizado. Pero cuando vamos a bandas menores o otro tipo de delincuencia, justifican en el sentido de que no hay que criminalizar o bien vayamos al fondo, el diálogo, la crisis social, la educación, le dan otra mirada. Por eso te preguntaba dónde estamos fallando. ¿Hay que cambiar nuestro código penal? ¿Hay que darle mayores Bueno, atribuciones a carabineros? ¿Dónde estamos fallando? nosotros lo primero que estamos fallando en que el nivel político no se hace cargo del problema. Segundo, no tienen la voluntad. Tercero, los que actualmente lideran los esfuerzos a nivel político no tienen ni la experiencia ni la expertise en manejar el problema que tienen al frente. ¿Ya? Estamos hablando tanto de un problema de actitud como de aptitud. Eso es partiendo. Dos, y estás enfrentando una criminalidad que es muy organizada y muy eficiente en su trabajo que hace. Entonces, el, y lamentablemente a veces las sociedades tienen que entrar en crisis más profundas para llegar a tomar la decisión que se tienen que salir del tema. Y esa decisión, como que uno la está comenzando a respirar a nivel del el chileno común de a pie, ya declaró seguridad su prioridad número uno. Pero el problema es que estás frente a un gobierno que no tiene ni la actitud ni la actitud necesaria. Y parte de su ideología de fondo es que la criminalidad es un reflejo de la inequidad social. Del modelo, Entonces, digámoslo así, más claro, fácil. entonces el modelo es el que lleva a esto. Pero su explicación comenzó a naufragar cuando comienzan a entrar cabros de 10 o 12 años como soldados de organizaciones criminales. Ah, En ese minuto ya como que su famoso, y ellos mismos entraron en cuestionamiento, y conforme la situación se le pega un portonazo a uno, una encerrona, etcétera, comienzan a cambiar, sí, ¿sabes qué? Parece que tenemos un tema. Entonces, el socialismo democrático, ex concertación, comienza a decirle a los del Frente Amplio, ¿saben qué? Parece que vamos a perder varios gobiernos a futuro en Chile si es que ustedes no se ponen las pilas, porque no están entendiendo. Esto no es muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos con Trump, que Trump lee mejor las necesidades básicas de la población americana versus los que son más progresistas, que siguen todavía pegados en cosas ultra progres, que no tienen que ver ni con la seguridad, ni con la educación, ni con la salud, ni con la vida diaria de los ciudadanos. El ciudadano, el que hoy en día está comenzando a exigir seguridad, es el ciudadano. Y la desesperación de buena parte de la izquierda que dicen este gobierno no la entiende, pero yo creo que a veces no la entiende, no tiene la actitud y no sabe. Richard, ¿qué puede hacer realmente una Fuerza Armada desplegada en territorio nacional para combatir el crimen organizado? ¿Cuál sería la diferencia? Más allá de que quizás un tanque o una persona vestida de militar pueda amedrentar o ser más disuasivo, pero en la No, parte la discusión, de ser exacta, disuasivo se pasa en el tiempo después, si es que no no, se efectiva. exactamente estar desplegado y en teoría parado como un espantapájaro, lo menos disuasivo que existe para las Por eso. organizaciones criminales, porque saben exactamente dónde están posicionados los militares y por lo tanto operan por fuera de esos lugares. ¿Qué es lo que pasa Entonces, en la macrozona sur, no? En parte. sí, Sí. bueno, sí, pero la contribución que pueden hacer es de apoyo y complementaria a Carabineros. Carabineros son los que tienen el entrenamiento para hacer ese trabajo y la PDI. Por lo tanto, lo que eventualmente las Fuerzas Armadas pueden hacer es proveer cercos de seguridad, ambientes de seguridad para que Carabineros pueda hacer su trabajo. ¿Ya? Emplear a las Fuerzas Armadas como elemento de choque que entran a un sector, a un territorio a capturar a todos los delincuentes, eso es más propio carabinero, pero sí le pueden asegurar el perímetro. Otra cosa es la macrozona sur, donde tú te estás enfrentando a elementos insurgentes que pretenden reemplazar al Estado de Chile. Eso ya es un tema de seguridad nacional. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas son las que tienen que lidiar con los elementos insurgentes. ¿Me explico? Entonces hay dos realidades que son distintas. Tampoco las Fuerzas Armadas son efectivas para defender la frontera de inmigrantes a pie, personas que no vienen con armamento, nada. Es decir, eso es una labor que es mucho más policial. Entonces, Pero al final déjame del ir día, de lleno a la pregunta. No son efectivas porque no pueden disparar, no pueden matar a la gente en la frontera, digámoslo así. Digámoslo en buen chileno. Por es eso no son porque, efectivas, ¿por qué no son no, efectivas? porque las Fuerzas Armadas están diseñadas para ir a la guerra, no para hacer labores policiales. Entonces, no, es decir, nadie en su sano juicio
va a comenzar a agarrar cañones, aviones, tanques y comenzar a dispararle a los que quieren entrar a Chile. No. Es desquiciado. Entonces, sin embargo, distinta es la situación en la macrozona sur, donde tú tienes elementos que quieren desterrar el Estado de Chile. Y ahí uno tiene que a veces pensar en utilizar las Fuerzas Armadas, no necesariamente con tanques, porque lo mismo pasó en Afganistán, en Irak, a las Fuerzas Armadas americanas. Ellos se tuvieron que reentrenar para enfrentar a elementos y fuerzas contrarias en lo que se llaman conflictos de baja intensidad. Y ahora se están reentrenando a nivel global para enfrentar eventualmente a China y a Rusia. ¿Me explico? Exacto. Entonces son partidos distintos que jugáis. Pero el crimen organizado a esta altura, digamos, y la manera en que se ha expandido en Latinoamérica y en Chile también, no opera bajo los mismos fundamentos y lineamientos del terrorismo de la macrozona sur, es decir, quieren reemplazar al Estado y utilizan distintos mecanismos para hacerse de un No, territorio. ¿No es lo mismo, Richard? no, yo creo que las organizaciones criminales, eh, su a veces, es decir, si, no es necesariamente ellos pretenden reemplazar al Estado, utilizan espacios que a veces el Estado ha dejado disponibles o no cubiertos adecuadamente. Pero las organizaciones criminales tienen un objetivo económico. Por lo tanto, pueden hacer eventualmente una ocupación de un territorio si es que les produce un beneficio económico o no. Pero a veces lo mejor para ellos es operar en zonas del Estado donde el Estado se preocupa de todo el resto de las cosas y ellos usufructan en lo económico. ¿Ya? Es distinto al grupo insurgente de carácter mapuche que sí pretende que eso deje de ser Chile y pase a ser un territorio controlado por ellos. No, no entiendo. Para efectos de seguridad, ¿importa esa definición semántica? Es decir, por Sí, ejemplo, es decir, tenemos desplegada a porque las Fuerzas Armadas, ya en la macrozona sur sí, pero en algunas comunas que están totalmente tomadas por el narco, ahí no, porque no es terrorismo. no, no, ¿Importa esa diferencia? esto no tiene que ver de terrorismo. Sí, enfrentar a terroristas, criminales e insurgentes, a veces todos tienen características, algunas comunes y otras que son distintas. ¿Ya? El insurgente pretende definitivamente cambiar al soberano. ¿Listo? El terrorista es parecido al insurgente y nosotros a veces se tienen cara de terrorista o cara de insurgente algunas cosas que suceden en la macrozona sur. Lo que sucede en el resto de Chile son organizaciones criminales complejas que tienen objetivos económicos. Y uno tiene que enfrentarlas entendiendo que tiene que matarles el negocio. Matarles el negocio significa un empleo no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la UAF, Servicio de Impuesto Interno, bancos, y tienes que liquidarle su negocio. Esto es lo mismo, no es distinto a enfrentar a la mafia siciliana o a la mafia en Nueva York. Entonces, y el único approach que funciona es de todo el gobierno combinado, de todas las agencias del gobierno, donde las Fuerzas Armadas pueden ayudar a las policías a hacer su trabajo, pero no necesariamente voy a resolver el problema de las organizaciones criminales con tanques, buques y aviones de combate. Entonces, en esa línea, que las Fuerzas Armadas custodian la infraestructura crítica, entonces tampoco quizás No, sirve. la infraestructura crítica es un mal proyecto, es una copia de un proyecto europeo donde las Sí, Fuerzas sí. Armadas custodiaban ciertas instalaciones ante atentados terroristas de carácter islámico. No fueron, y también a veces porque las fuerzas, también los políticos de allá no son muy distintos los de acá, y para ellos no es muy distinto un soldado vestido de verde que un carabinero vestido de verde. Para ellos, básicamente son uniformados los dos y que portan armamento, no de beligerantes jerarquizados. ¿Listo? Entonces, se produce una cosa que es dentro del modelo mental del civil. Eh, y por lo tanto, infraestructura crítica es un proyecto que nace mal, está mal implementado y el gobierno se aprovechó con la concurrencia del sistema político de derecha de permitir que dentro de la infraestructura crítica se declarara infraestructura crítica la frontera, que no tiene ninguna infraestructura, simplemente una línea que separa. Claro, pero tú dices que es un mal proyecto, pero no necesariamente es una mala idea. Te lo pregunto porque entiendo lo que No, pasó en las Fuerzas Europa. Armadas, Uno que ve a las Fuerzas nuevamente, Armadas en París, por ejemplo, custodiando la Torre Eiffel. Está lleno de turistas, con sus armas ahí a la vista. Y a uno no le parece tan mala idea, porque si vas de no, turista porque te sientes un está poco bien, más protegido, ¿no? pero si fuera un policía con armamento, también te daría la misma seguridad. Si a veces es un Si tema es que también de portan el mismo cantidad de gente, armamento, porque el que ellos portan claro. es un poquito más agresivo. Bueno, pero que, ojo, pero hay organizaciones, fuerzas especiales de policías que Sí. también tú los ves a veces y no sabes si está frente a un soldado o a un policía. Si lo que quiero plantear es, las Fuerzas Armadas no están hechas para proteger infraestructura crítica.
eh, están hechas para derrotar enemigos, ya por el uso de la fuerza. Son las que representan toda la capacidad letal del Estado. Si tú colocas a una fuerza, a un miembro de las Fuerzas Armadas custodiando una instalación, pero no puede hacer uso de sus armas, no es muy distinto a un espantapájaro. ¿Te parece que en la macrozona sur, a esta altura de los estados de excepción, es ineficiente seguir colocando a las Fuerzas Armadas en ciertas partes, además con El problema unas es que rutinas que la gente ya se las aprendió? no, el problema, no, si la Fuerza Armada no necesariamente siga todos los días la misma rutina. El problema está que durante estos 2 años el gobierno no ha buscado ninguna solución para neutralizar o eliminar los grupos insurgentes de fondo. Y por lo tanto no se atreven. Para ellos lo más fácil es mantener lo que llama la solución del panadol. Es decir, mantengo a las Fuerzas Armadas ahí, mantengo la fiebre baja y ojalá que mi gobierno pase rápido y el problema pase al gobierno que sigue. ¿Por qué? Porque necesariamente una solución de fuerza puede implicar bajas y muertes. Richard, para ir terminando, ¿en qué nivel te parece el Estado de Chile en cuanto a inseguridad y criminalidad? ¿En qué estado o en qué momento o en qué etapa estamos? Nosotros, a mí la que me preocupa más es que no tenemos buenos servicios de inteligencia. Por lo tanto, no sabemos realmente de qué tamaño es nuestro problema. Tenemos una sospecha. Sabemos que estamos peor que antes. Las encuestas de miedo ciudadano o de temores ciudadanos reflejan claramente una realidad que la gente percibe y siente. A veces el gobierno le echa la culpa a los medios, dice, oye, ustedes los medios están agrandando las cosas, pero no es así. Estamos mucho mejor que Bolivia y Perú, o Colombia y Ecuador, pero respecto de nuestra realidad de hace 5 o 10 años atrás, estamos mucho peor. Entonces, todo esto es todo un tema de percepciones, pero lo único es que sí sé que si no se toman acciones más tempranas que tarde respecto de las organizaciones criminales que operan, les vamos a permitir instalarse y tomar posiciones que después van a costar cada día más caro sacarlas de ahí. ¿Y cuándo empezó este deterioro? Hace como unos 8 o 9 años atrás y no nos dimos ni cuenta, cuando decíamos, esto nunca le va a pasar a Chile. Cuando decíamos que éramos de paso, la droga era de paso, todo era de paso, No, nadie se éramos, no sé, yo creo que entre los jaguares en Latinoamérica, la droga era de paso, eh, estos problemas no pasan a Chile, nosotros somos semidesarrollados, desarrollados, y no entendimos la lógica que está detrás de los modelos de negocio de las organizaciones criminales. Sí, de todas maneras, Richard, Y obviamente se acrecentó con la inmigración venezolana, donde yo soy muy claro, la mayor parte de los venezolanos son muy buenas personas, pero basta que haya un 1% de ellos que no sean buenos, ya tenemos un problema. ¿tú crees que hay desconfianza del mundo político actual, del oficialismo hacia las Fuerzas Armadas, que no se da quizás con Carabineros y la PDI, que dependen directamente del Ministerio del Interior? Yo creo que sí, yo creo que les encantaría tener un control mucho más grande sobre las Fuerzas Armadas y que fueran como a la antigua, donde eran absolutamente, seguían todas las órdenes que la presidencia de la República les daba. Les da pánico el que las Fuerzas Armadas se den a la Constitución y no al presidente. Claro, y al revés te lo pregunto, el caso Monsalve demostró lo contrario, que la dependencia de Carabineros y de la PDI hacia el mundo político, hacia el Ministerio del Interior, se presta para que se utilice, en el caso de la PDI, de una mala manera, mira que soy elegante, de una mala manera No, sí, a contingente y personal de la PDI para poder ocultar un supuesto eventual delito. sí, pero yo creo que hay algo más que eso. Y eso lo puse en una columna que escribí también hace poco sobre los casos Monsalve, tanto en el libro como en el mostrador, donde lo que digo, lo que falla es el sistema, porque a veces puede suceder lo que tú estás diciendo, pero tiene que haber un mecanismo de contrainteligencia que también sea capaz de detectar las conductas media disipadas de quien ocupaba la subsecretaría del Interior. Oiga, yo la tengo que dejar ahora, porque yo creo que José, ya estamos archi pasado en el estamos, tiempo y tengo estamos que ver pasaditos en un el tema. tiempo, pero Sí. acá yo tengo que cumplir algunas cosas. Mira, mis auditores son muy activos, Richard, y no, y después me retan. Digo, te puedo entrevistar 2 horas y no hago la pregunta que me decía, que yo quiero saber, bueno, está bien, Richard Coyunyan, vicepresidente de Athena Lab, experto en defensa y seguridad y actual, prontamente, cuando asuma concejal por la Municipalidad de Las Condes, ya con un mundo político, Richard, me imagino que va a empezar a tantear terreno quizás después para cargos mayores.
Conozco a Partamos, la gente. partamos por el 6 de diciembre primero. Oye, Nicole, muchas gracias a todos Gracias por ustedes. estar en la Buenas tardes, entrevista de buenos Nicole días cuando escuchen Rodríguez. el programa. Y Nos vemos en queda, una futura y oportunidad. quedó material para otra entrevista. ¿Ya? Que esté muy Gracias. Que te bien. vaya Chao, bien. chao y nos Adiós. vemos la próxima semana. Gracias. Acuérdense Chao. de Patreon y del mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Chao, chao.